أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Pablo versus el Injil, el Evangelio dado a Jesús. Jesús dijo en Mateo 5:17, no he venido a cambiar la ley. E incluso hace hincapié y dice, quien enseñe la ley y la Torá será tomado como grande en el reino de los cielos, pero quien no enseñe la ley será tomado como pequeño en el reino de los cielos. Pero en Romanos, en capítulo 3 del versículo 28, dice Pablo que el hombre es juzgado por fe sin las obras de la ley. O sea, él seguramente va a ser tomado como pequeño en el reino de los cielos, pero bueno, es cuestión de Pablo, él no leyó bien a Jesús. En Mateo 22, el versículo 37, Jesús confirma lo que Moisés dijo: amarás solo a Dios, y ese es el más grande mandamiento en lo que se basa la ley. Entonces, al amar a Dios, cuando Dios prueba a sus siervos, es escuchar solo a los profetas de Dios. En Mateo 24, el ayat número 5, dice Jesús: muchos vendrán en mi nombre y engañarán a muchos, no les hagáis caso. Como digo, confirma nuevamente Deuteronomio 13, tal y como dice Jesús mismo en Mateo 5:17, que vino a confirmar la ley nada más. Es decir que no tenemos que hacerle caso a Pablo, ya que Pablo viene siempre en nombre de Jesús. Y Jesús dice que no les hagas caso a quienes vengan en su nombre. Pero muchos le van a hacer caso, muchos van a ser engañados, y es porque Jesús mismo profetizó en Juan, el capítulo 5, el verso 43, donde dice: yo he venido en nombre de Dios y no me recibís. Los judíos no le recibieron a Jesús, por eso Dios le elevó a los cielos, como está en la Sura Nisa, el versículo 159. Fue elevado a los cielos Jesús porque no le recibieron el mensaje. Y Jesús dijo: y si otro viniera en su propio nombre, a ese sí recibiréis. Jesús, alayhi salam, ya profetizó que muchos no harían caso a estos versos y se desviarían en el nombre de Pablo. Elena G. de White vio a Jesús y creó los Adventistas de los Santos de los Últimos Días. Joseph Smith vio a Jesús y creó el libro de los Mormones. Constantino vio a Jesús y desechó los libros cópticos y solo se quedó con 4. Y los miles que ven a Jesús todos los días, ¿no les hace pensar que Pablo también es uno de ellos? En 1 Corintios, el capítulo 16, el versículo 21 y 22, dice: yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Te obliga a adorar a Jesús, cuando en Deuteronomio dice claramente: si alguien te lleva a adorar a otro que no es Allah, ese profeta es falso. No darás oído a ese tal profeta. Por favor, alhamdulillah. Lo he puesto rápidamente, Pablo versus la Torá. Versus la Torá, quiero iniciar diciendo la Sura Al-Inram, el capítulo 3, el ayat número 3, donde Allah dice: Bismillahirrahmanirrahim. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. Este libro, este Corán, viene a confirmar la Torá y el Evangelio. En ningún momento viene a confirmar a Filipenses, ni Gálatas, ni Timoteo, ni Romanos, ni Hebreos. Simplemente viene a confirmar la Torá y el Evangelio. Así que en la Torá dada a Moisés, alayhi salam, en Deuteronomio 18:18 dice que un profeta de Allah tiene que venir en nombre de Allah, tiene que hablar lo que Allah le haya mandado y tiene que cumplirse lo que Allah haya dicho, pero tiene que hablar al pueblo donde Allah le haya mandado. Entonces Pablo, primero, no viene en nombre de Allah. Y pueden ver eso en Romanos 1:1, y en realidad en todos los libros de Pablo siempre inicia como Pablo, siervo de Jesucristo, Pablo, siervo de Jesucristo, excepto en Filipenses 1:1, donde inicia Pablo y Timoteo. Ya le añade incluso a Timoteo, son siervos de Jesucristo. Entonces no cumple en el venir en nombre de Allah. Segundo, no cumple tampoco en hablar al pueblo donde le haya mandado. Porque como podemos ver en 1 Corintios, el capítulo 9, el versículo 20, dice: me he hecho judío para ganar judíos, me he hecho sin ley para ganar a los sin ley.
y me he hecho débil para ganar a los que son débiles. O sea, nunca dice a quién en realidad. No dice a qué pueblo le ha mandado. Como el Corán, que por ejemplo, Muhammad fue mandado para todos los mundos, no solamente para para todos los mundos. Y cada profeta, o sea, es demasiado seguir hablando de lo mismo. Todo profeta, Jonás fue a Nínive, Moisés a Faraón, etc. En 1 Corintios capítulo 11, el versículo 14 va en contra de la Torá en número 6, porque Pablo dice que para el varón es deshonroso dejarse el cabello largo, y va en contra del voto de los nazareos, que ellos se dejaban el cabello largo, como Sansón en Jueces, que nunca había cortado su cabello. Que Pablo de Tarso también va en contra de sus libros. En 1 de Timoteo 5:23 dice que ya no pongas agua en tu estómago, sino que pongas vino. Obviamente yendo en contra también de Proverbios 21, donde dice que quien yerra por culpa del alcohol no es sabio. Así que Pablo versus la mujer. En 1 de Corintios, el capítulo 11, el verso 7 y 8 dice: el hombre es gloria de Dios, la mujer es gloria del varón. Vaya, vaya. En 1 de Corintios, el capítulo 13 dice: el amor todo lo soporta. Y quiero hacer hincapié en esto porque ¿qué todo lo soporta? ¿Soporta que el marido sea borracho y tengas que estar con él siempre? ¿Soporta que el marido te pegue y tengas que estar con él siempre? Y eso es lo que enseñan las iglesias desde el oscurantismo. Entonces las mujeres es lógico que en algún momento tenían que liberarse, pero no es la manera de liberarse la que hacen, pero es tema de otra conversación. En 1 de Corintios, el capítulo 14, el versículo 34-35 dice: la mujer calla porque es indecoroso que enseñen las congregaciones. Si quieren saber algo, pregunten a sus maridos. En 1 de Corintios 14:6 dice: si la mujer no se cubre, rápese. O sea, yo no he visto a ninguna cristiana o a ninguna seguidora del libro de Pablo que se rape y que tampoco se cubre. O sea, ni siquiera ustedes mismos creen en eso. Y en Romanos, en capítulo 7, el versículo 2 dice: la mujer está sujeta a la ley del marido. O sea, si les digo la verdad, yo en serio creería que Pablo es un profeta de Allah, incluso que vino a ratificar todos los libros anteriores, siempre y cuando Pablo me traiga un libro que tope temas difíciles y que me enseñe a responder los dilemas morales que son complicadísimos: la eutanasia, el aborto, la anticoncepción, todo eso que el Corán responde, todo eso con la lógica y la ciencia no tiene Pablo, tiene muchas deficiencias. Hay deficiencias en el trato a las mujeres, en cómo adoro a Dios, no me dice cómo me defiendo, no me dice absolutamente nada. Es un libro totalmente deficiente. Lo segundo es que en Hebreos 1:5, según Pablo, Dios le dijo a Jesús: mi hijo eres tú, yo te he engendrado. Pero yo les pregunto, ¿van a creer esto siendo que, no sean doble moral, siendo que a Hércules que dijo eso no le creen, siendo que a Eneas que dijo eso no le creen, Perseo, Aquiles, muchos dicen eso y nadie les cree? El Corán dice en la sura de Maryam, capítulo 19, versículo 33, no es propio de Dios engendrar un hijo, alabado sea Él. Es que Dios no puede engendrar un hijo, no puede, no es digno de Dios. Eso, Dios dice kun fayakun y crea lo que sea que quiera crear. Él es el creador, Él es el más grande. Islam doesn't, there's no consensus message about Paul. But let me tell you about Paul. Paul is someone on the day of judgment I don't want to be anywhere near.
first and foremost. I want to know what's waiting for him. But Paul is someone who I'm not sure, and no scholar that I've spoken to is sure, what happened with Paul. Was he a saboteur? Was he a saboteur in order to disrupt Christianity or what the followers of Jesus were doing from within? Or was he just fooled by Satan on the road to Damascus when he thought he saw Jesus? That we cannot answer, whether it was blatant or whether he was fooled. But one thing we do know is he destroyed the teachings of Jesus. He told people to break the law. In Galatians, he commanded them to break the law. He said the law is cursed, and Jesus was cursed on behalf of it to remove it from us. And Jesus said anybody who breaks the law and tells someone to break the law, they are the lowest person in the kingdom of heaven. So Paul either was a saboteur or he himself was fooled and duped. But even when Paul met the disciples of Jesus, when he met Barnabas, they had a falling out because Barnabas said, hold on a second. What you're teaching is not what I heard from Jesus, and I saw the man myself. And he fell out with the other disciples when they got to know him. And Paul, when he returned to Jerusalem, at the last part of his life, Paul returned to Jerusalem. Does anyone know what the city of Jerusalem did? They all came out to kill him. They all came out to kill him. And the guards of Caesar came and got him and protected him and took him away. And that was the end of what we know about Paul. So Paul did not really see eye to eye with the disciples nor the followers of Jesus at any point. It was the later churches and the letters that were written to churches who were outside of Jerusalem, who were outside of the disciples' reach, that Paul had an influence on. En Romanos 3:7 dice, si por mi mentira muchos creen, ¿por qué sería pecador? O sea, ¿qué le pasa? Estos versos hablan por sí mismos, no necesito dar explicación, solo leerlos. Y el verso que ya les había dicho, o sea, que él se vuelve judío para ganar judíos, se vuelve lo que sea con tal de ganar gente mintiendo, lo acepta. Y esto es importantísimo. Si ustedes leen la carta de Santiago, es como si fuera una respuesta directa a la carta de Romanos de Pablo. En Romanos 4, Pablo dice en el versículo 13, Abraham fue salvo por fe. Pero es como si Santiago en el capítulo 2, en el verso 21 le respondiera, dice, Abraham obedeció a Dios y fue salvo. Y luego en el verso 15 dice, donde no hay ley, no hay transgresión. Y es como si Santiago le respondiera, la fe sin obras es muerta, el hombre es justificado por obras y no solo por fe. Estos versos hablan por sí mismos. Todas las alabanzas son para Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdina as-siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب